Buenos días, tardes, hermanos queridos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Amén. Bienvenidos. Niños que están aquí, bienvenidos. Nos encanta ver niños en este lugar. Adolescentes, jóvenes, bienvenidos a su iglesia, a Vida en Acción. Un saludo a los hermanos que están conectados. Aquí veo en YouTube a la hermana María del Carmen García en Cali. Un saludo para usted, hermana María del Carmen. Para los hermanos que se conectan en España, en Europa. Los hermanos que también se están conectando en Norteamérica. Los que se conectan aquí en Bogotá. Los que están en Barranquilla. Hemos tenido reportes de hermanos en la costa que son de la iglesia, pero por razones muy especiales tuvieron que vivir en otros lugares, pero siguen siendo de Vida en Acción. Damos un aplauso a todos los conectados, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, hay dos anuncios importantes antes de ir con el mensaje. El pastor me encarece que, bueno, primero que les dé un saludo especial. Por algunas situaciones particulares no pudieron estar el día de hoy, pero nuestro pastor nos ama, nos cuida y manda una bendición para cada uno de ustedes. Primer anuncio importante, hermanos, este domingo entrante, ¿qué día es de junio, hermanos queridos? ¿5? ¿6? Ok. Domingo de junio, 6, a la 1:30 de la tarde. En la Plaza de Bolívar va a haber una convocatoria para toda la iglesia de Cristo, para que asistamos allí a una jornada de oración, de clamor y de intercesión por nuestra tierra. ¿Cuántos están dispuestos a ir? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces no lo olviden, hermanos queridos, próximo domingo 1:30 de la tarde, Plaza de Bolívar, vamos a orar. Vamos a bendecir la nación. Muchos han ido allí a proclamar cosas sucias contra el gobierno, contra la sociedad, contra la nación. Pero los cristianos estamos en el equipo de los que bendicen. Amén. Bendecid y no maldigáis, dice la Escritura. Segundo anuncio. Esto va para el viernes 18 de junio, más o menos en 20 días. Tenemos nuestro segundo encuentro de hombres denominado El Silencio de los Machos 2.0, un nombre bien curioso. Y nos vamos a ver virtualmente. Esto va a ser ese viernes 18 de junio, desde las 7:30 de la noche hasta las 9:30. Va a acompañarnos el pastor Rodrigo Yepes. Entonces, hombres, todos los que sean mayores de 12 años para arriba, bienvenidos. Vamos a conectarnos y a participar en este encuentro maravilloso. Quiero agradecer a Daniel Barahona, al equipo de alabanza, a Julián, todos ustedes. Gracias por bendecirnos con esta alabanza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos queridos? ¿Nos bendicen o no nos bendicen? Amén, nos bendicen. Gracias a los músicos, sacan de su tiempo. Ellos no solamente están aquí hoy, los sábados, todo el día, entre semana organizando para que usted y yo disfrutemos de la presencia del Señor. Entonces, gracias equipo de alabanza, equipo de audiovisuales, de sonido y todos los que están allí en redes sociales. Bien, el tema de hoy, queridos hermanos, para que apunte en su agenda a los que les gusta tomar nota y aprender. El tema de hoy es venciendo en familia. Venciendo en familia. Y el texto base para la enseñanza de hoy es Josué capítulo 24, versos 14 y 15. En Josué capítulo 24, 14 y 15 dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
Ahora digamos todos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este capítulo 24 de Josué nos pone de cara ante la decisión más importante que todo ser humano debe tomar, y es la decisión de a quién servir. Nuestras vidas están en una disyuntiva de servir siempre, indistintamente de a quién sirvamos, y eso lo vamos a ver más adelante. Josué, cercano a su muerte, discierne que el pueblo de Israel, la nación hebrea, va a enfrentar un problema con las culturas que rodean o con las civilizaciones que rodean a esa nación hebrea. Allí en la tierra de Canaán, Josué discierne, identifica que el gran problema que van a tener los hebreos va a tener relación directa con la forma como piensan los pueblos alrededor de ellos. Y es por eso que ante este reto cultural, ante este reto de fe y de cosmovisión, porque en últimas es un asunto de cosmovisión, es cuando Josué lanza esta proclama: sea a quien ustedes vayan a servir, dice Josué, si ustedes quieren servir a la cultura egipcia o a la cultura de los sumerios o a la cultura de los amorreos, entiendan una cosa: yo y mi casa jamás vamos a servir a estos modelos de pensamiento. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto nos expone ante una serie de situaciones y de aspectos a analizar en el texto, en los cuales Dios nos va a hablar hoy. Hoy el Señor nos va a enseñar qué es esto de servir a Dios en medio de la cultura, y qué es esto de, a través de nuestro servicio, confrontar la cultura misma. Hay por lo menos 7 aspectos que quiero resaltar, si el tiempo me lo permite, y en los cuales espero poder ayudarles a entender la palabra con la guianza del Espíritu Santo, y que usted tenga discernimiento espiritual sobre lo que va a escuchar y pueda llevarlo a su corazón, a su entendimiento y a la aplicación diaria. El primer aspecto, queridos hermanos, el primer aspecto relevante del texto es la palabra servir. Entonces tome nota: servir. Porque encontramos que la palabra servir en la Biblia, particularmente en Deuteronomio, en el libro de Números, en lo que es el Pentateuco, la palabra servir tiene 2 significados. De una parte significa trabajar para. Entonces Jacob sirvió a Labán 7 años por una de sus esposas, entonces trabajó para. Pero también servir significa adorar. Entonces digan conmigo: adorar. Cuando usted sirve a Dios, usted trabaja para Dios y usted adora a Dios. Ese es el sentido de la palabra servir en el Evangelio. Y hermano querido, así usted lleve 2 días de haber conocido al Señor Jesucristo, o unas horas, o muchos años, el gran llamado de Dios para su vida es al servicio. Y el servicio en las 2 formas: trabajar para Dios y adorar al Señor. Cuando yo llegué con mi esposa al Evangelio, el Señor nos encontró en un recodo del camino, nos rescató. No teníamos ni idea de lo que significaba esta bendición tan maravillosa de caminar el Evangelio de nuestro Señor. Pero cuando el Señor nos llamó, no pasaron ni 2 meses cuando ya estábamos sirviendo ambos en la iglesia. Servíamos en la parte de los acomodadores, bueno, ¿cómo se le llama? ¿Ujieres? Servidores. Servíamos con mi esposa los domingos en un servicio, estábamos de ujieres, acomodadores, y en otro servicio estábamos cantando. Un día el pastor Silvio me dijo: Julio, no vino el músico, no sabemos qué pasó, necesitamos a alguien que dirija la alabanza. Tomé una guitarra, me paré aquí, casi que lloraba del susto. Bueno, eso fue en Santa Isabel, y servíamos al Señor. No sabía ni 4
acordes de guitarra, pero había que servir al Señor. Y servíamos con entereza, con corazón decidido. Yo trabajaba entonces en 2 colegios, en ese entonces como ahora, todavía lo sigo haciendo, con el sector público y con el Semilla de Vida. Sin embargo, después del trabajo, por las noches, llegaba un hermano a la casa y decía: Julio, tenemos que ir a Gachancipá porque hay una gente que nos está esperando y quieren que les llevemos la palabra. Teníamos que hacerlo. No lo preguntábamos, no preguntábamos para qué, por qué, y no preguntábamos por mis derechos. Es que yo tengo derecho a. Simplemente servíamos al Señor. Al otro día madrugar al trabajo, a la vida cotidiana, enfrentar las responsabilidades y luego vuelva y sirva. Porque, hermanos queridos, ese Dios grande, maravilloso, que nos salvó, es digno de que le sirvamos. Si usted no sirve al Señor, si no trabaja para Dios, si usted no le adora en la calidad de Dios que Él es porque usted no ha conocido al Señor. Pero cuando usted conoce al Señor, usted está dispuesto a hacer lo que sea. Las madrugadas, acostarse tarde, estar con los hijos, estar sirviendo en la iglesia, lo que sea. Pero servir al Señor. Y servir al Señor es trabajar en su obra, trabajar en lo que Dios ha pedido que hagamos, pero también adorarle y servirle, rendirnos ante Él y darle tributo y adoración por lo que Él es. Él es el Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Por eso, hermanos queridos, el llamado a la iglesia, el llamado que hace Josué es al servicio. Y este mismo llamado lo hace el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Si usted lo encuentra, dice ahí, el Señor Jesús está hablándole a una mujer, a la mujer samaritana, y le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Adora al Señor en espíritu y en verdad. Amén, apláudale al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Cuando sirvas al Señor, no lo hagas por jactancia o presunción, no lo hagas por vanagloria, no lo hagas porque quieres ser mejor que el hermano que está a tu lado que también sirve. No lo hagas por eso. Cuando sirvas al Señor, hazlo porque Él es Dios y porque Él es merecedor de tu servicio y de tu adoración. Así de que, hermano, sé un hombre de Dios. Varón que me escuchas, sé un hombre de Dios. Responde como hombre de Dios a los asuntos de Dios, sirviendo al Señor en tu casa, con los tuyos, en la iglesia, en donde el Señor te ponga. Y lo mismo tú, mujer de Dios. Responde como mujer de Dios a los retos del servicio, de trabajar para Dios y de adorar al Señor. Segundo aspecto, queridos hermanos, ya vimos el primero, el servir. Segundo aspecto, escoger a quién servir. Porque aquí, si ustedes leen detenidamente el texto de Josué, Josué no está preguntando o insinuando si quieren servir o no. Josué no está diciendo eso. Josué tenía una comprensión espiritual del ser humano. Y los seres humanos servimos, es decir, trabajamos para y adoramos a todo el tiempo, sean cristianos o no lo sean. Sea el ateo más acérrimo, está adorando, está sirviendo y está adorando su forma de pensar. Entonces, hermanos queridos, cuando Josué les dice a los hebreos que escojan a quién servir, no se trataba de si querían servir o no, porque todos los seres humanos van a servir o van a adorar. La pregunta y la afirmación de Josué es: ¿a quién van a servir? Y entonces ahí surgen de parte de Josué
tres ideas o tres contextos donde los hebreos estaban retados a servir en oposición al Dios de Israel. El primero era la cultura de los sumerios, por eso dice al otro lado del río. Se refiere al río Éufrates, la cultura de Babilonia antigua, que era una cultura bárbara, violenta. O la cultura de Egipto. Ya conocemos cuál era el pensamiento de Egipto, en el libro de Éxodo lo encontramos. O también la cultura de Canaán, la cultura de los amorreos. Todas estas tres culturas eran culturas violentas, eran culturas que mataban a los niños, destruían las sociedades, mataban a los enfermos, eran culturas que avasallaban a sus rivales. Y eran culturas con una postura idolátrica increíble. Dios es para todo. Y Josué entiende que el gran problema de los hebreos va a ser ese, la adoración que profesaban esas culturas. Y por eso les dice, ojo, están los del otro lado del río, están los de Egipto y están los amorreos. Pero en medio de eso quiero que sepan, hebreos, yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y los míos, mi esposa, jamás vamos a servir a esas culturas. Yo y mi casa serviremos ¿a quién, hermanos? Al Señor. Y por eso en la actualidad es exactamente lo mismo. Hermanos queridos, estamos enfrentando retos idolátricos en la cultura impresionantes. Retos increíbles de posiciones de idolatría y de adoración que nos están sustrayendo, particularmente a nuestros niños y jóvenes, de la verdadera adoración al Dios verdadero. Y por eso aquí va el tercer punto, el problema de la cultura. Tercero, el problema de la cultura. Y oigan esto, en latín, que es un idioma antiguo, se hablaba en el Imperio Romano en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. En latín la palabra cultura se escribe cultus, y cultus significa arar, cultivar la tierra, también significa adorar, arar, cultivar, adorar. Y la connotación a la lengua castellana actual, entonces cultus, culto, ofrecer culto, y de culto desarrollar cultura. Lo que quiero decirles con esto, hermanos queridos, es que toda cultura que vemos, la cultura occidental, la cultura musulmán, la cultura hindú, la cultura del budismo y aún hasta la misma cultura del ateísmo, se desprenden de una posición de culto. ¿Y qué es culto? Adoración. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos queridos? ¿Qué es culto? Es rendir adoración. Y las culturas definen sus estilos de vida a partir de lo que adoran, a partir de lo que consideran sagrado y digno de respeto. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad de ver videos sobre la cultura de los hindúes o los indios en la India, su religión, el hinduismo, ustedes notan que hay una forma de expresión en el arte, en la música, en la vestimenta y en la categorización social de los hindúes. Hay una raza, una categoría que se llama los intocables, que son los más caídos en desgracia en la línea de la reencarnación y que no tienen esperanza para nada. Por eso la India es un país tan inviable a causa de su cosmovisión. Pero también cuando usted analiza la cosmovisión del ateísmo o cuando analiza la cosmovisión del Islam, usted va a encontrar que define unos estándares y unos comportamientos de vida. Queridos hermanos, el mundo occidental, hasta bien entrado el siglo XX, había definido su estándar de vida conforme en el cristianismo y en la palabra del Señor. Algunas naciones lo lograron bien, otras lo echaron a perder. Pero el estándar de vida del mundo occidental fue con base en el pensamiento cristiano. Algunos dicen, no, eso fue con el pensamiento griego. Es falso. Quien realmente dio molde y figura a la cultura occidental fue el cristianismo, mis queridos hermanos. Entonces las culturas
se definen a partir de sus creencias, a partir de lo que consideran valioso y de lo que consideran digno de culto. Por eso, todos los seres humanos damos culto a algo. Todos somos religiosos. Hasta el ateo más recalcitrante, lo que llamamos hoy en día el ateísmo, el nuevo ateísmo, que es un ateísmo militante y particularmente contra el Dios de Israel, contra el Dios de los cristianos. Ese ateísmo aún así rinde culto a su forma de pensar. Vuelvo y lo digo, mis queridos hermanos, toda práctica cultural que desarrolla la sociedad y que adora algo proviene de sus prácticas, de lo que consideran sagrado. Todos los seres humanos somos religiosos en el sentido de que vivimos y practicamos una cultura, es decir, damos culto a lo que consideramos valioso. En ese sentido, hermanos queridos, la cultura está definiendo nuestro estándar de fe y debemos tener cuidado porque debe ser al contrario. Tu estándar de fe, tu postura sobre la palabra de Dios debe definir la cultura. Tu postura sobre los preceptos del Señor y los mandamientos son los llamados a establecer un modelo cultural diferente de lo que estamos viendo acá. Y esto tiene mucha aplicación en los hogares, porque en los hogares cristianos parece que hubiera una dualidad, estilo Elías confrontando a los profetas de Baal en el tiempo del Israel antiguo. Con una cabeza pensaban en Dios, pero con otra cabeza estaban adorando a los ídolos de la cultura. Y hoy, iglesia del Señor, Dios nos está llamando a que decidamos. Dios nos convoca a que tomemos una postura con relación a quién vamos a adorar. ¿Realmente vamos a servir al Dios de Israel o estamos extraviados en las prácticas culturales? Estamos extraviados en las prácticas sociales porque consideramos que son buenas y que son lo que tenemos. Y aquí viene el cuarto punto, la decisión de Josué. Josué, dice la escritura, dice que confronta a estos hebreos y les dice: tienen la cultura circundante, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, escojan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos donde ahora habitáis, pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Esta decisión de Josué tiene una serie de implicaciones, y póngale cuidado, hermano querido. Primera implicación: no hay neutralidad religiosa ni espiritual en la vida de los seres humanos. Todo ser humano es un adorador. Póngale ahí la firma. Todo ser humano es ¿qué, hermanos queridos? Ok. Todos adoramos. O sea, no hay salida. Los seres humanos, de hecho, fuimos creados para adorar. Estemos en la postura ideológica que estemos, todos los seres humanos somos creados para adorar. Por lo tanto, no hay neutralidad. Si no adoramos al Dios de Israel, si no servimos al Dios de Israel, si no trabajamos para el Dios de Israel, vamos a estar adorando los dioses de la cultura, como le pasó después al pueblo hebreo. Segunda implicación: adorar al Dios de Israel implica tomar una posición radical en torno de la familia con relación al tipo de culto, cultura que vamos a practicar y con relación al tipo de Dios al que vamos a adorar. Entonces aquí tendremos que mirar cuáles son nuestras prácticas culturales. ¿Qué miras tú cuando estás en el celular a solas? ¿Qué sitios visitas cuando nadie te está viendo? ¿En dónde está tu corazón con respecto a los acontecimientos culturales? ¿Qué nutre tu forma de pensar? ¿A qué expones tus sentidos? ¿Y a qué expones tu entendimiento cuando estás a solas? Con esto de los celulares, hermanos queridos, y de la tecnología de internet, se abrió una puerta a lo desconocido, tanto bueno como pervertido.
Y como educador lo tengo que decir, ¿cuántas veces niños del colegio y aún del colegio cristiano en su celular, en una calculadora, aplicación de calculadora, están cargados de la pornografía más asquerosa y más sucia que pueda existir? O niños de hijos de cristianos que no han entendido el evangelio y creen que en Cristo cabe cualquier cosa, desde sus prácticas musicales sucias hasta sus formas de comunicarse con videos o lo que sea, y creen, están convencidos que eso es cultura cristiana. Hermanos queridos, servir al Dios de Israel implica tomar decisiones radicales en nuestro entorno de familia y saber orientar a los nuestros para que no extravíen el camino que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Yo recuerdo cuando tenía tal vez 13, 14 años, que me enojé con mi mamá y cogí una maleta y dije: me voy de la casa, aquí no me quieren. Y mi mamá se paró firme en la puerta. Yo pensé que me iba a detener. Me abrió la puerta y me dijo: hasta luego, hijo. Si usted no me va a obedecer, no puedo tenerlo. Entonces yo miré para atrás, miré lo que tenía, miré a mi mamá. Dije: no, mamá, lo siento. ¿De verdad tú me ibas a dejar ir? Me dijo: no, yo no te iba a dejar ir, pero tú tenías que aprender que para los padres hay obediencia o no hay nada. Queridos hermanos, de ese tamaño es, pero hoy esta generación ha cedido a los preceptos de la cultura. En los años 60 del siglo pasado, en los movimientos de psicología de la época, fue muy común la tendencia de pensamiento de un famoso profesor, doctor Spock, que hizo parte luego de una serie de televisión. Y este doctor Spock decía que a los niños había que dejarlos crecer como quisieran, que no había que intervenir en sus vidas, porque en el momento en que un adulto interviniera, los frustraba. Y producto de ese pensamiento, queridos hermanos, producto de esa idea errónea, antibíblica, porque la Biblia dice: instruye y corrige a tu hijo. Pero producto de eso se levantó una generación que no conoce al Señor. Y se levantó una generación que hoy en día son padres de familia. Y oigan esto, es una generación que renunció a hablar de Dios a sus hijos, que renunció a enseñar en los propósitos morales y en el conocimiento del Dios eterno. Y entonces a mis hijos que me los eduque el pastor, que me los eduque la iglesia, que me los eduque el colegio cristiano, que me los eduque el colegio público, porque lo que es yo, perdónenme la expresión, escurro el bulto. Que lo hagan otros. Y de ese tamaño estamos, por este modelo de pensamiento cultural, está ahí. Y lo valían los sociólogos, y lo valía la psicología, y lo valía la pedagogía, que no hay que intervenir en la formación de los niños. Diablo mentiroso, hermanos queridos. No podemos renunciar a nuestro rol de protagonismo en la formación del carácter y la identidad de nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que retarnos a ello, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. También la decisión de Josué implica construir una familia sobre la base de patrones correctos de enseñanza, de doctrina, de postulados, sobre la base del carácter y sobre la base de la obediencia, mis queridos hermanos, conforme a la palabra de Dios. Construir una familia o sacar una familia adelante, como lo planteó Josué, implica dejar de lado las prácticas culturales contrarias a la palabra de Dios. Oh Dios santo. Y ahí empezamos a torcer el estómago. Nos duele cuando tenemos que desprendernos de los modelos culturales. Cuando se nos enseña a través de la televisión a endeúdate, compra ahora, paga después, quedas atrapado en un sistema financiero, o simplemente vive la vida plena, vive la vida loca, porque es tu derecho. Hasta mediados del siglo pasado,
la ley en general, que era derivada del canon de los mandamientos del Señor, en el mundo occidental, en la cultura cristiana occidental, se daba por virtuosa la ley. Y se conocía que la ley era una virtud para los hombres. Y los hombres estábamos en disposición de obedecer esa ley. Pero luego se levanta un movimiento a nivel social y en el derecho, donde dice ya la ley no es virtuosa, lo que importa es el derecho. Y el derecho más relevante es el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de la libertad. Y se despojó a un lado la ley y se empezó a caminar en lo que se llama el derecho a la libertad. Y hoy estamos viendo lo que estamos viendo. La ley no importa, los mandamientos no importan, la autoridad ha perdido su peso y su valor. Si pierde el peso la ley, pierde peso la autoridad. Y los cristianos somos tan ingenuos que militamos en la misma cantidad y en la misma medida, buscando que se nos reconozcan derechos. Yo no tengo nada malo contra los derechos, pero como hombre instruido en la palabra, para mí prima la ley de Dios por encima de los derechos. Y yo les animo, hermanos queridos, a que enseñen a sus hijos la palabra. Sí, hay derechos, tienen muchos beneficios en la actualidad, pero este bendito libro no se puede olvidar. El libro de las ordenanzas del Señor, el libro de los preceptos de Dios, el libro de la instrucción divina, usted no lo puede sacrificar en aras de los derechos que estamos disfrutando en la actualidad. Necesitamos responder bíblicamente a lo que Dios nos ha dado como responsabilidad. Por último, en este aspecto de la decisión de Josué, algo importante, hermanos queridos, es que la decisión de Josué implica que la voz del pueblo no es la voz de Dios, contrario a lo que se nos ha enseñado. Se nos ha dicho voz del pueblo, voz de Dios. Falso, porque en estos modelos culturales Dios no está. En estos modelos de pensamiento Dios no está. En su santidad Dios se aparta de esos modelos errados que alejan el corazón de los hombres y los llevan a la rebelión y los llevan a la ruina y al fracaso, a la destrucción. En estos tiempos de protesta social se reciben muchas críticas con las iglesias o contra las iglesias. Pastor, si Cristo estuviera aquí, Cristo marcharía en estas protestas. Wow, o sea que Cristo seguiría a los líderes de la protesta. O sea que Cristo sería un discípulo de estos personajes que están liderando las protestas. Eso es más o menos lo que entenderíamos. O pastor, es que Cristo respalda la autoridad y el gobierno porque las autoridades son impuestas por Dios. Entonces Cristo está caminándole al gobierno y a sus posturas y a sus decisiones. Es decir, el Dios de la eternidad está caminándole a cuanta manifestación haya aquí en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Es al contrario. Y óiganme, jovencitos que están contaminados con esta situación de la protesta social, Dios te ha llamado a que tú camines en función del Señor, a que tú le sirvas al Señor. No, Dios no te ha llamado para que tú sirvas a los hombres. Dios te ha llamado para que tú seas un siervo del Señor, testigo de Dios, del poder de Dios, porque ese es el verdadero cambio y la transformación social que necesita nuestra nación. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Aleluya. La voz del pueblo jamás será la voz de Dios. Si quieres oír la voz de Dios, tendrás que venir a este libro. No hay de otra. Si quieres oír la voz de Dios, tendrás que escuchar al Señor y aprender de Él, porque Dios sí tiene claro qué es justicia social. Para Dios sí es muy claro qué es justicia. Justicia divina, justicia social. Eso es claro en el Evangelio. Y si queremos hablar de justicia social, tenemos que venir acá. Si arrancamos de otro lado, estamos perdidos. Estamos expuestos a las corrientes culturales. Quinto punto, la decisión de Josué
y el Evangelio del apóstol Pablo. En el libro de Romanos podríamos hablar del Evangelio de Pablo. Escuchen bien esto, hermanos queridos. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21 al 32, el apóstol Pablo confronta la cultura. Y este texto no les gusta a muchos. Aún hay cristianos que en sus prácticas culturales incorrectas se incomodan con este pasaje. Pero no le podemos hacer nada, es palabra de Dios. Léanlo conmigo, hermanos. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Oigan eso. La condenación más horrible que puede haber para un hombre es que Dios lo entregue a la inmundicia a causa de su rebelión y de su pecado. Y dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, y aquí está el problema cultura. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué la cambiaron? Por la mentira, honrando y dando ¿qué? Dando culto, cultura a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Lea conmigo esto, la práctica cultural que hay. Y usted la va a identificar y va a decir, Pablo está hablando de nuestra Colombia del siglo XXI. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Oigan, hijos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que acabo de leer, ¿en dónde está, hermanos queridos? En la Biblia, Romanos capítulo 8. Y la cultura está ahí, siendo confrontada por el apóstol Pablo y motivándonos a que tomemos una decisión como casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa nos apartaremos de los patrones culturales incorrectos. Yo y mi casa decidiremos honrar con nuestro culto, cultura, al único y verdadero Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bueno, sexto punto, me quedan solo 20 puntos más, ya terminamos. Mas yo y mi casa. La decisión de servir a Dios conlleva unas características de los padres. Y aquí voy a hablar desde la pedagogía y desde el acontecer social sobre dos categorías de padres: padres ausentes y padres presentes. Oigan el perfil de lo que es un padre presente desde el Evangelio. Un padre presente mantiene una relación saludable con el Espíritu Santo, o sea, conoce al Señor. Un padre presente siempre toma consejo y apoyo en la Biblia. Un padre presente no tiene opiniones, tiene preceptos.
Ojo con eso. No te hagas una opinión. Pídele al Señor sus preceptos y eso te salvará. Y eso te guiará y te orientará a tomar decisiones correctas. Un padre presente sabe escuchar y orientar a sus hijos. Un padre presente tiene un espíritu sano y un corazón perdonador. Un padre presente tiene una actitud proactiva hacia el conflicto con sus hijos. Un padre presente siempre es un referente a seguir por parte de sus hijos. Pero miremos del otro lado el padre ausente. El padre ausente por lo general presenta una débil o inexistente relación con el Espíritu Santo. El padre ausente desconoce la escritura o la ignora a propósito, porque para él es más válido sus opiniones que los preceptos del Señor. Un padre ausente manifiesta una tendencia al conflicto y a la intolerancia, pelea por todo, busca conflicto en todo y está pendiente de los defectos de los demás. Un padre ausente no perdona y no olvida, le cuesta, es propenso al rencor. Un padre ausente se perpetúa como un eterno adolescente, quiere ser igual a sus hijos. Y queridos hermanos, papás que me escuchan, los papás no estamos llamados a ser los parceros de nuestros hijos. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser el patrón o modelo que nuestros hijos deben seguir. ¿Lo creen así, hermanos? Amén. Un padre ausente es egoísta, no muestra interés por su cónyuge, mucho menos por sus hijos, y así asume posiciones indiferentes hacia los mismos. Y miren lo que dicen en los estudios sociales sobre los resultados de los padres ausentes. Cuando un hijo crece con un padre ausente, es 25 veces más probable que desarrolle adicciones o que se vincule a grupos de delincuencia. Cuando un hijo crece con padres ausentes, tiene 5 veces más probabilidades que desarrolle tendencias suicidas. Es 30 veces más probable que termine en un comportamiento delictivo o en la cárcel. Hijos con padres ausentes tienen 30 veces más posibilidades de abandonar sus estudios y que fracasen en su vida escolar. Un hijo con padres ausentes tiene 50 veces más probabilidades de fracasar en su futura vida matrimonial. Un hijo con padres ausentes tiene 60 veces más probabilidades de que siendo adulto viva en línea de pobreza. Un hijo que crece con un padre ausente es 40 veces más probable que desarrolle una personalidad emocionalmente inestable. Y la más triste, un hijo que crece con padres ausentes tiene 75 veces más probabilidades de que repita el mismo modelo de ausentismo de sus papás y termina perpetuándose una cadena de errores y de maldiciones de generación en generación. Por eso la decisión de Josué no es una decisión fácil, es una decisión que confronta a los hombres con cosas importantes como, primera, jamás pienses en abandonar el nido. Óigalo bien, hombre de Dios que me está viendo o escuchando. Nunca pienses en abandonar el nido. El divorcio no debe ser una opción para tu vida. Lo mismo para ti, mujer. Nunca pienses en sacrificar el nido, tus hijos, en aras de tus gustos y tus intereses personales. Porque cuando esto pasa, se levanta una generación de chicos que desconocen y entonces terminan reclamándole a todos, hasta el mismo gobierno. Y lo que estamos viendo hoy en día en Colombia no es el fracaso de un gobierno que no ha sido lo mejor tampoco. Es el fracaso de patrones familiares incorrectos que no hemos sabido asumir nuestra responsabilidad ni nuestro compromiso en la crianza de nuestros hijos. ¿Y cuántos de estos jovencitos
Están ahí metidos en este tipo de situaciones sociales porque hubo padres que soltaron el nido, que les importó nada a sus hijos y los dejaron a la deriva. Pero tengo la certeza, hermanos, desde la misma experiencia educativa, que los hijos que avanzan exitosamente, que se proyectan, que sacan su vida adelante, es porque han tenido excelentes hombres o mujeres a cargo del timón en la nave del hogar. Han tenido hombres y mujeres al frente batallando, aún en pobreza, pero batallando para que sus hijos salieran adelante y los lograron sacar adelante. Hermano querido, aquí entonces no importa, o sea, cómo está tu familia, con quién vives, con tus tíos, vives con tu esposo, con quién vives. No se trata de con quién vives, se trata es de cómo vives los mandamientos del Señor y tu relación con Jesucristo en tu entorno más inmediato de familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es eso, mis queridos hermanos. Y esto salvará a tu generación, y esto salvará a tus hijos. Y tarde que temprano, tus hijos avanzarán de la mano del Señor. Yo trabajo con el Estado también, pero jamás he necesitado que el Estado me resuelva mis problemas, ni los de mis hijas. Yo tuve que esforzarme con mi esposa para darles a ellas, a mis hijas, la educación que necesitaban. Y yo hice los sacrificios y ahorré y tuve que tomar decisiones en la economía para darles lo que ellas necesitaban. Jamás fui a la alcaldía a decirle: oiga, deme para la educación de mi hijo. Jamás lo hice, porque tengo un Dios bendito que me da, que me provee, que me bendice. Tengo un Dios que me ayuda, que me guía. Y mis hijas lo tienen claro. Su ayudador no es este esquema de gobierno ni esta cultura. Su ayudador no es el patrón económico financiero de los bancos. Alzaré a los montes mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dígalo, hermano. Mi socorro viene del Señor. Y asuma con identidad y con entereza lo que a usted le corresponde. No espere que el gobierno le levante a sus hijos, no espere que el gobierno le pague, no espere que el gobierno le ayude. Haga lo que usted tiene que hacer y Dios lo ayudará, y Dios lo respaldará, y Dios lo bendecirá, y usted será un hombre ilustre, y usted será una mujer bendecida, y tendrá una familia en bendición, porque el Señor lo ha dicho. Él bendecirá a su pueblo, Él levantará a sus hijos, hermanos queridos. Cuando estén con sus hijos, no piensen en términos de lo corto del tiempo, porque a lo mucho que vivamos en este planeta serán 80 años, pero viviremos por la eternidad, hermanos queridos. ¿Qué son 80 años o 50 años o el tiempo que Dios determine contra la eternidad? Enséñele a sus hijos el valor de la eternidad. Y apréndalo usted mismo, querido hermano, el valor de la eternidad, para que usted funcione en términos de los ideales eternos, de los propósitos divinos, y no en términos de lo inmediato que aquí nos enloquece y nos alborota y nos revuelve y nos pone unos contra otros a odiarnos y a despreciarnos. Queridos hermanos, el reto de Josué es despojarnos de los modelos culturales y servir con decisión al Dios de Israel. Servir con entereza al único y verdadero Dios. Pónganse de pie, por favor, hermanos queridos. Amén. Gloria al Señor. ¿Habló el Señor a ustedes, hermanos queridos? ¿Recibimos palabra del Señor? ¿Hemos aprendido? ¿Siente ganas de adorar al Señor, de trabajar para el Señor, de servir al Señor? Amén. Levante sus manos al Señor. Dígale: Padre, aquí estoy. Señor, te agradezco tu salvación, te agradezco tu provisión, te agradezco tu bendición. Agradezco que seas mi Dios. Dígale hoy: Señor, quiero servirte a ti, solo a ti, Señor. No quiero servir a la cultura ni caer en las trampas de esta cultura, Señor. Quiero servirte a ti, Padre Celestial.
Quiero honrarte a ti, Cordero Santo de Dios. Quiero con todo mi ser vivir para ti, amado Dios. Bendito sea Dios. Quiero vivir para ti, expresar mi adoración solo a ti, Señor. Honrarte a ti, Padre precioso. Caminar para ti. Levanta esa voz y dile: aquí estoy, Señor. Y hermano querido, si tú has fallado, no te dé pena decirle: Señor, sí he fallado, ayúdame a servirte, ayúdame a honrarte, Señor. Y haz una decisión hoy delante del Señor. Dile: Señor, trabajaré para ti y te adoraré solo a ti. Trabajaré para tu causa y bendeciré tu nombre todo el tiempo que me des en esta existencia. Te honraré, te bendeciré, te exaltaré, te adoraré, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Sigue orando, por favor. Y ahora escuche esto, querido hermano. Si tal vez es la primera vez que tú nos visitas, nos gustaría orar por ti y bendecirte. Si hay personas que nos visitan hoy, queremos bendecirlos y queremos que se vayan gozosos con el Señor. Si hay algún hermano, alguna persona nueva, yo le voy a pedir el favor que levante su mano un momento. Queremos bendecirles y queremos orar por ustedes. Amén. Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga también, bienvenido. Voy a pedirles que vengan un momento aquí al frente. Venga, Señor, por favor, vengan acá al frente. Vamos a orar por ustedes. Venga, no se queden en su puesto. Amén. Son bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si hay alguna otra persona más, vamos a orar por ustedes. Ustedes van a ser bendecidos hoy. Yo sé que me han entendido porque el Espíritu Santo les habla a su corazón. Tengan paz, tengan confianza. El Señor les va a guiar y Él los va a sacar de una vez y para siempre de las situaciones en que estaban y los va a poner en las situaciones correctas, en la bendición correcta. Iglesia, por favor, extiendan hacia ellos sus manos y vamos a orar por ellos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, pido tu bendición sobre estas personas. Pido, Señor, tócalos, sálvalos, Señor. Cambia su corazón de piedra, su corazón entristecido, Señor, su corazón afligido, y pon en ellos espíritu de gozo y de salvación, Señor. Tócalos, Espíritu de Dios, transfórmalos como solo tú lo puedes hacer. Bendícelos, Señor, bendice sus casas, sus economías, y te pido, Señor, que te reveles a ellos como el Dios eterno, como el único y verdadero Dios. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Quiero presentarles a Germán. Acompañen a Germán un momento. Él les va a dar una literatura y luego vuelven aquí al templo. Gracias por haber pasado al frente. Acompáñenlo a él, por favor. Bien. Oramos por los hogares, hermanos queridos. ¿Cuántos quieren llevarse victoria del Señor en sus casas? La iglesia, la enseñanza de hoy se llama así: venciendo en el hogar. ¿Quieren ser vencedores, hermanos queridos? ¿Quieren hacer las cosas de Dios como deben ser? Entonces oren conmigo en lo siguiente. Digan en voz alta: Padre celestial, gracias por amarnos, por escogernos para tu plan de salvación. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a conocerte, a entenderte y a servirte en tus propósitos. Bendice mi vida, bendice mi casa, bendice los míos, Señor. Y te pido, Padre, que nos saques en victoria, que nos levantes para la gloria tuya. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa honraremos al eterno Dios. Solo a ti y a nadie más que a ti. Solo a ti daremos culto y solo ante ti serviremos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.